Dios mandó a su Hijo. Le llamaban Cristo. Vino para amar, salvar. Buenos días. Muy buenos días. Antes de empezar, quiero dar un anuncio que creo que no se compartió. ¿Cuántos sabes que la semana que entra hay celebraciones aquí en el puerto de Veracruz? ¿Sí saben o no? ¿Ay, de qué habla, pastor? O sea, ya tiene la grada apartada. Ya como que no sabe de qué. La próxima semana tenemos carnaval aquí en Veracruz, ¿ok? La iglesia va a continuar adelante con toda su agenda. No vamos a cambiar, no vamos a cancelar las reuniones. Y tomamos esta decisión porque consideramos que no nos va a afectar. La realidad, creo que el desfile o la cosa que ocurre el domingo empieza a 12 del día, con lo cual cuando pasen por la altura que estamos nosotros, pues ya vamos a estar seguramente comiendo alguna hamburguesa o alguna cosa así. Entonces, la agenda de la iglesia va normal, no hay cambios, no hay cancelaciones, no hay modificación de horarios. Y pues ore por sus parientes que van a ir al carnaval, ¿no? Que Dios les hable, Dios los rescate, usted predíqueles. Y pues si tenía sus gradas, pues ya mejor déjelas perder. No es algo que le agrade a Dios, ¿ok? Es una fiesta que celebra la inmoralidad, celebra la carne, y por esa razón nosotros no somos partícipes del carnaval, ¿ok? No se trata de ser incluyentes, a pesar de Dios, sometiendo a Dios bajo la cultura. Dios está por arriba de la cultura y por arriba de cualquier celebración humana, amén. Bueno, acompáñenme por favor a Marcos capítulo 8, verso 27. Marcos 8, 27 al 30, dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Amén, amén, amén. Mire, muy interesante esta dinámica que hace nuestro Señor Jesús de preguntarle a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? Si nosotros hiciéramos este mismo ejercicio en la actualidad y saliéramos a las calles a preguntar, no solo en Veracruz, en cualquier lugar del planeta, si hiciéramos una encuesta de quién es Jesús y preguntáramos a toda la gente, tendríamos cualquier cantidad de respuestas diversas. Pero con toda certeza, en cualquier lugar del mundo que preguntemos a la gente quién es Jesús, la mayoría de las personas van a tener un concepto, una idea de quién es Jesucristo. La realidad es que el conocimiento de Jesús está actualmente muy extendido por todo el mundo, por diversas razones. ¿Por qué? Porque la iglesia ha hecho mucha obra evangelística, misionera. Ha llevado el evangelio, la iglesia, a cualquier rincón del planeta. Si a eso le sumamos la modernización de los medios o la tecnología con la cual hoy nosotros podemos llegar prácticamente a cualquier rincón del planeta con una información, pues es evidente que el conocimiento de la persona de Jesús es algo que se ha generalizado a toda la humanidad. Así que a cualquier persona que uno le pregunte quién es Jesús, va a tener una cierta respuesta, o casi todos van a tener una cierta respuesta. Sin embargo, fíjese que aunque el conocimiento de la persona de Jesús esté generalizado,
Esto no quiere decir que la gente tiene claro o correcto el concepto de quién es Cristo y cuál es la obra que Él vino a hacer a este mundo. Es decir, el conocimiento popular de la persona de Cristo no garantiza que la respuesta sea correcta. Okay. Mucha gente ha oído de Jesús, ha visto documentales de Jesús, ha leído libros de Jesús. Algunos han llegado a leer porciones de la Biblia donde se mencionan a Jesucristo. Y así que nos vamos a encontrar una diversidad de opiniones respecto de quién es Cristo. Para algunas personas Jesucristo es un ser iluminado, alguien especial con dones especiales. ¿Okay? Para otros Cristo va a ser un ejemplo de moral y de ética, un hombre que vivió con altos estándares de moralidad en la sociedad. ¿Okay? Para otros Jesucristo es un reformador, un religioso, alguien que vino a modificar las bases sociales de la gente, de los pueblos. Para otros Jesús puede ser un profeta de Dios, un hombre bueno enviado por Dios para predicar el evangelio. Para otros Cristo simplemente es un líder comprometido con sus convicciones y dispuesto a morir por sus convicciones. Es decir, nos vamos a topar con cualquier cantidad de opiniones o de respuestas posibles a esta pregunta importantísima, por cierto, de quién es Jesucristo. ¿Okay? Pero fíjese, en medio de todo este mar de opiniones, la gran mayoría equivocadas y muchas acertadas, ¿no? Pero la gran mayoría equivocadas, hay una realidad, hermanos, que si una persona tiene un concepto de quién es Jesús, si alguien dice, para mí Cristo solo es un profeta, para mí Cristo solo es un reformador social, para mí Cristo solo es un gran líder, para mí Cristo solo es un ejemplo de moralidad y de ética, lo que tú creas acerca de Cristo no va a cambiar la verdad de quién es Él. No va a cambiar en absoluto. Tú puedes creer mal y tener un concepto errado de quién es Jesús, pero no porque tú creas eso, esto implica que entonces Jesucristo va a cambiar. Él va a seguir siendo Dios por toda la eternidad. Ahora, ¿qué es lo que sí cambia? Dependiendo de lo que tú creas. Lo que sí cambia, dependiendo de tu opinión respecto de quién es Cristo, es dónde vas a pasar la eternidad. Y eso va a cambiar en función de la respuesta que tú tengas a esta pregunta de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Si tú tienes una respuesta equivocada a esta pregunta, tenlo por cierto, a la luz de la palabra de Dios, que es la opinión de Dios, es la mente de Dios escrita, que vas a pasar toda una eternidad en el tormento eterno, alejado de Dios, ajeno completamente de la bondad y del calor y del amor de Dios. Así que esa pregunta, contestarla, toma una relevancia enorme para todas las personas. Por eso, fíjense, nuestro Señor le hace esta pregunta a sus discípulos y les dice, oigan a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les lanza la misma pregunta, pero a ellos, ¿ok? Entonces, veamos la percepción que la gente tiene respecto de Jesús, si es correcta o no, o es correcta. Es importante su respuesta, pero yo le pregunto, hermano, ¿de qué dependería que la gente pueda tener una opinión correcta o una opinión incorrecta respecto a esta importantísima pregunta de quién es Cristo? ¿De qué depende que la gente conteste bien o que conteste mal? ¿De que la gente crea lo correcto o de que crea algo incorrecto de quién es Jesús? ¿De qué dependería? Dependería de la fuente de la que yo me estoy llegando información para poder contestar. Si la fuente que yo tengo de mi información para dar respuesta a esta pregunta no es la apropiada, pues con toda certeza yo me voy a equivocar. Si yo baso mi opinión de quién es Cristo porque veo documentales del Nat Geo o cualquier otro documental de la tele, o porque escucho las opiniones de gente secular, de gente escéptica o de ateos, pues esto va a influir en mi propia opinión respecto de quién es Cristo.
Si yo baso mi opinión de quién es Cristo solo por lo que dice el popular de la gente, voy a errar mi propia opinión. Voy a errar mi propia opinión si yo tengo una fuente equivocada de información para poder contestar esta importante pregunta. Podríamos decir, en cierto modo, que la proclamación que hacemos los cristianos evangelizando al mundo nos puede dar la fuente más exacta que nos lleve a la respuesta correcta de quién es Cristo. Sin embargo, hay una fuente que es infalible, porque aún los cristianos cuando evangelizamos podemos decir algo que no es correcto. Pero una fuente infalible para poder contestar la pregunta de quién es Cristo sería la Biblia, la palabra de Dios. Si yo voy a la palabra de Dios y le pido a Dios revelación, digo, muéstrame, Señor, muéstrame tus verdades escritas ahí, y la leo buscando a Dios y una respuesta de Dios, yo le aseguro que Dios le va a contestar y usted va a poder contestar correctamente quién es Cristo, quién es Jesús. Y entonces usted va a cambiar la eternidad que le espera. Va a estar cambiando su eternidad en función de la respuesta que usted dé. Mire, acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 30. Juan 20, 30. Ya lo tiene. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Dice la propia palabra de Dios, la propia Biblia, dice que hay muchas cosas que hizo Jesús que están escritas en la Biblia. Obvio, no está todo lo que Él hizo, es imposible. No cabrían los libros en el mundo para redactar todas las cosas que nuestro Señor hizo, ¿ok? Pero en la Biblia tenemos una compilación de las cosas más relevantes, de los discursos más importantes y de los milagros más trascendentales que hizo nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿por qué razón se escribieron en la Biblia todas esas cosas? Cada discurso, cada milagro, ¿por qué se escribió en la Biblia? La respuesta está ahí, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 31. Están escritas para que crean que Jesús es ¿quién? El Cristo. O sea, dicho en otras palabras, el Hijo de Dios. La Biblia nos lleva, en una lectura fiel y humilde, nos lleva precisamente a la respuesta correcta de quién es Cristo. Jesús es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento y de una manera más exacta Jesús es el Hijo de Dios. Así que vemos, Jesús, hermanos, no es un iluminado, no es un líder religioso, no es un caudillo que vino a reformar la sociedad, a cambiar los estatutos bajo los cuales se regían las sociedades antiguas. No. Jesús tampoco es un milagrero, ni una persona que vino a poner altos estándares de ética y de moralidad. No, Jesucristo es el Cristo, es decir, el Mesías profetizado en las Escrituras. Más exactamente, Jesucristo es el Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios, esto quiere decir que comparte con Dios la misma sustancia, la misma naturaleza, preexistente, ¿ok? Omnisciente, todopoderoso. Ese es Jesús. Cristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo, es la segunda persona de la Trinidad y no es un hombre más, no es solo un profeta más. Dice la Biblia, estas cosas se han escrito para que la gente que lee la Biblia termine creyendo que Jesucristo o que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora añade un párrafo muy interesante, dice, y para que creyendo esa verdad tengan vida en su nombre. Y acá yo quiero destacar
el tiempo del verbo creer, porque creyendo es un gerundio. ¿Cuántos se acuerdan de quinto primaria? A ver, o cuarto, creo que por ahí se empieza a ver esto de los gerundios y bueno, el gerundio nos expresa una acción constante, ¿ok? Algo que está pasando, sigue pasando. ¿Okay? Así que dice la Biblia que el propósito de todo lo que se escribió, de los discursos, de las predicaciones y de los milagros de Jesús, es para que nosotros lleguemos a la conclusión correcta de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces yo adquiero ese conocimiento y ese conocimiento me da vida eterna, me da salvación, reconciliación con el Padre, acceso al paraíso, pues. Pero no se trata de que yo haya creído en un momento y después viva como se me antoja y después termine creyendo cualquier otra cosa. La Escritura es clara y dice, para que creyendo, es decir, para que manteniéndose en el concepto correcto, en la idea correcta de quién es Jesús, entonces yo alcance la salvación, yo tenga vida en el nombre de Jesús. ¿Okay? Entonces se requiere, hermanos, no solo llegar a un momento de iluminación personal o de revelación donde yo termino concluyendo, es cierto, Jesucristo es el Hijo de Dios, murió en la cruz por mis pecados, pero ese conocimiento exacto de poco me serviría si yo no me mantengo creyendo esa verdad, porque el que se mantiene creyendo esa verdad afecta tu vida, afecta la manera en la que hablas, en la que te comportas, en la que te conduces en tu casa, con tu familia, con tus hijos, en el trabajo o en cualquier otro lado. La verdad que tú crees modifica tu conducta. Entonces dice la Escritura, todo lo que está escrito en la Biblia es para que nosotros terminemos creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si nos mantenemos en esa verdad, alcancemos la vida eterna. Pero hay que mantenerse en esa verdad. Pero pastor, yo tengo problemas. Mantente creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero pastor, yo tengo conflictos matrimoniales. Mantente creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero pastor, es que tengo una enfermedad. Creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Que tengo una aflicción económica, creyendo, mantente creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. No se trata de lo que creíste en un momento. Que estoy pasando una prueba, una dificultad, mantente creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. A nadie le sirven las glorias pasadas. Solo sirven para escribir libros de historia, pero a los cristianos no nos sirve mantenernos de glorias pasadas. Yo un día creí, sí, afirmaba la verdad, pero ahora tengo otras creencias. De nada nos sirve. Hay que mantenerse creyendo a pesar de lo que venga. Que estoy sufriendo persecución por causa de mi fe, mantente creyendo. Que recibo crítica, que recibo rechazo por mi fe, mantente creyendo. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, para que tengan vida eterna. Amén. Entonces, fíjese, esa es la respuesta correcta a la pregunta, ¿quién es Jesús? Regresamos a nuestro pasaje, por favor. Dice Marcos 8:27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ya para cuando Cristo hace esta pregunta han pasado más de 2 años de ministerio. Esos hombres han tenido suficientes meses de estar con su maestro, escuchando sus sermones, sus predicaciones, viendo cómo ha hecho milagros sobrenaturales y un montón de cosas. No solo los 12, sino que también la gente ya tenía un conocimiento de quién era Jesús. Lo habían oído y lo habían visto actuar. Pero Cristo le pregunta a su círculo cercano, gracias, y les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo?
Miren, en el pasaje paralelo que está escrito en el Evangelio de Lucas, se nos añade una información adicional para cuando Cristo le pregunta esto a sus 12 discípulos. Eso está en Lucas 9, 18. Lucas 9, 18. Dice, aconteció que mientras Jesús, ¿qué hacía? Oraba aparte. Estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cuál es lo diferente con el pasaje de Marcos 8:27? Lo diferente es que antes de que Jesús les lanzara la pregunta, nuestro Señor pasó un tiempo de oración, tuvo un tiempo de hablar con el Padre. Y mire, esto puede significar nada, ¿no? Pero yo creo que nos deja una enseñanza, porque a veces uno quiere saber cosas, pero cuando tú estés interesado en saber algo importante, yo creo que sería bueno seguir el patrón de Jesús. Ponte a orar antes de preguntar. Ponte a orar antes de preguntar cosas que sean relevantes y cuya respuesta pueda ser desconcertante para ti, ¿no? Porque Cristo, él sabía que había estado predicando y haciendo bienes por más de 2 años, pero también él sabía que la respuesta a esta pregunta podría traer cualquier cosa, ¿ok? Así que él se preparó para la respuesta como orando. Así que si tú un día le quieres preguntar, mi vida, ¿por qué te casaste conmigo? Primero ponte a orar. Ya después que Dios te revele las razones, ¿no? Ponte a orar. Pero bueno, es importante la oración, claro, porque prepara el corazón para cualquier respuesta, ¿ok? Así que dice Cristo, y le dice hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿O quién dicen los hombres que soy yo? ¿A quién se refería Cristo con esa expresión de los hombres o la gente? Bueno, se refería a toda la gente que lo seguía, ¿ok? Para estas alturas era mucha la gente que estaba siguiendo a nuestro Señor. Miren, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 2. Esto ocurrió un poquito antes, lo que vamos a leer ocurre un poquito antes de lo que estamos leyendo en Marcos, un par de meses quizás. Dice Juan 6:2, y le seguía, ¿cuánta gente? Gran multitud. ¿Por qué seguía la multitud a Cristo? Porque veían las señales que hacía, ¿en dónde? En los enfermos. Mucha gente seguía a nuestro Señor, pero lo hacían porque veían las señales que Cristo hacía. Veían que Jesús traía una respuesta pronta y expedita a la necesidad de las personas. Además, una respuesta sin esfuerzo, hermanos. ¿A cuánta gente no le gusta que le resuelvan sus problemas sin tener que esforzarse y sin tener que esperar? Si de repente tú te enteras que hay alguien que puede resolver tu problema así rápido y sin que tú tengas que hacer gran cosa, pues vas a ir en pos de esa persona que tú asumes que te va a resolver. Así que por esa razón multitudes seguían a Jesús. Veían las señales que hacía el maestro, y yo creo que en el corazón de toda esa gente había la esperanza de me puede tocar la sanidad, me puede tocar el milagro, puede ser que en esta campaña o en este momento yo salga beneficiado con una sanidad, con un milagro, con algo que me resuelva mi situación o mi condición, ¿ok? Así que la gente bien podría seguir a Jesús y lo veían como un doctor milagros, quizás, ¿no? Lo veían como un benefactor de la gente desvalida, de la gente problemada. Si le hubiéramos hecho esta pregunta a toda esa gran multitud que seguía a Cristo, ¿quién es Jesús para ti? Ellos hubieran dicho como no, es un tremendo doctor, no fue ni a la universidad, pero sana a toda la gente, él sabe cómo restaurar cada parte del cuerpo y restaurarte a una sanidad completa. Así que bien podían ver en Jesús
a un sanador, un doctor milagros, pues. Pero esto no es una respuesta correcta, hermanos. Jesús, como ya escribió Juan el evangelista, Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. No es el doctor milagros. ¿Ok? Ahora, mire, entre el verso 3 de Juan 6, entre el verso 3 y el verso 13, ocurre el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, donde Cristo alimenta a más de 5,000 hombres, más mujeres y niños. Echémosle un numerito rápido, 20,000 personas. Después de lo que leímos en Juan 2, ya en ese momento, en Juan 6:2, multitudes seguían a Cristo. Y esto ocurre, le digo, un par de meses antes de que le hiciera la pregunta a sus discípulos de quién dice la gente que soy yo. ¿Ok? Pero ya la gente lo seguía y seguramente lo veían como alguien que hacía milagros, así. Luego, hace el milagro de la multiplicación de alimentos y dice el versículo 14 de Juan 6. Acompáñenme ahí. Versículo 14 de Juan 6. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, ¿cuál señal? La multiplicación de alimentos. ¿Ok? Viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Oiga, yo creo que, miren, la aseveración que están haciendo es correcta. Ok, lo que dijeron es correcto. Cristo era el profeta que había de venir al mundo. Eso es cierto. Pero ellos lo veían como un profeta con capacidades para traer prosperidad a la nación. Hermanos, si Israel tuviera su Pemex, ellos hubieran pensado: no, la va a sacar de la bancarrota. Va a traer prosperidad a la nación. Vamos a tener alimento, pan y peces del bienestar en todo el país. Pensaron bien, este debe ser el profeta que había de venir. Y yo creo que abrieron los ojos como pensando: por fin llegó la prosperidad a este país. Nos vamos a emancipar del yugo de los romanos, de los imperialistas caucásicos, ¿no? Oiga, yo estoy hablando de hace 2000 años, lo que estaba ahí escrito. Entonces esto pudo haber sido el pensamiento de la gente. El milagro que Jesús hizo, lejos de reforzar la idea de no, Él tiene que ser Dios, y si es Dios hay que rendir nuestras vidas a Él, servirlo a Él, adorarlo a Él y ponernos a su disposición, eso solo despertó ambición en el corazón de la gente. Dijeron: no, hombre, este es el profeta que va a venir, imagínate, ya vamos a comer sin trabajar. El país va a saldar sus deudas. Tiene la unción económica. Tristeza, ¿verdad? Pero la realidad es que para allá iba el pensamiento de la gente. Veían a Jesús como el profeta que había de venir, sí, pero a venir a traer prosperidad económica. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías profetizado, Él no venía a traer prosperidad económica a los pueblos, ni a Israel, ni a ninguna nación. Cristo tuvo una misión muy clara y específica. Dios se encarnó para venir a morir a la cruz y dar su vida en rescate por todos nosotros, para que todo aquel que tenga la fe en su sacrificio y en su resurrección pueda recibir perdón de pecados y reconciliación con el Padre, para que tengan vida eterna. De otro modo tendrían condenación eterna. Pero el problema es que muchas veces los eventos que pasan en nuestra vida no los interpretamos espiritualmente y no los interpretamos a la luz de la palabra de Dios, sino que los interpretamos carnalmente, bajo nuestras ambiciones. Esta gente dijo: no, hombre, este es el profeta que había de venir. Y han de haber abierto los ojos así, ¿no? Como de gato queriendo algo. Por eso dice el versículo 15, fíjense: pero entendiendo Jesús
que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús, que conoce el pensamiento de la gente, porque Él es Dios, Él dijo, estos van a venir, me van a tomar toda esta muchedumbre, me va a tomar por la fuerza, me van a cargar, me van a querer llevar ahorita a Jerusalén, pensando que yo voy a ser rey de ellos, que voy a gobernar en un despacho, en un palacio, prescribiendo leyes y sancionando cosas. Así que Jesús se da cuenta de eso, que lo querían hacer rey, y se va. Pero vean, la gente tenía una motivación equivocada y un entendimiento errado de cuál era el propósito de Jesús aquí en esta tierra. Desafortunadamente, el milagro de la multiplicación de los panes reforzó el error conceptual que había en el corazón de toda esa gente. Ya estaban siguiendo a Cristo simplemente por interés humano, por interés material, porque veían que hacía milagros. Y en una de esas me sana hasta del callo. Pero, ¿sabe? No lo seguían porque era el Hijo de Dios. No lo seguían como para decirle, Señor, tengo entendido que solo tú, por las cosas que has hecho, por los discursos que has dado, tú tienes que ser el Hijo de Dios. Y si eres el Hijo de Dios, aquí está mi vida para servirte. No lo seguían por esa razón. Lo seguían porque querían beneficios en su vida. Mire, hasta cierto punto es entendible, porque todos tenemos problemas. Fíjate, ¿cuántos aquí tienen algo que necesitan que Dios les resuelva? Todos alzaríamos la mano. Un problema de salud, un problema económico, relaciones conyugales, problemas con los hijos, aquí, allá, lo que sea. Todos diríamos, Señor, hay algo que puedes hacer en mi vida. Hasta cierto punto y en cierto modo seguimos a Cristo porque también tenemos la esperanza de que Él toque esa área de nuestra vida y la cambie. Pero el asunto relevante, hermanos, es que ese no debe ser el principal motivo por el cual nosotros seguimos a Jesús. Debemos seguirlo porque Él es el Hijo de Dios. Si Él es el Hijo de Dios, hay que estar en paz con Él, reconciliado con Él y entregado nuestra vida a Él, en servicio, en adoración. Esta gente dijo correctamente, Él es el que había de venir al mundo, pero no entendían bien el propósito. Así que lo querían hacer rey. Ojalá lo hubieran querido hacer rey de sus vidas, porque eso hubiese sido correcto, ¿no? Como Jesús, quiero que seas el rey de mi corazón. Pero no, ellos lo querían hacer un rey político, un rey militar. Ellos querían que Jesús trajera de nuevo la gloria nacional de Israel. Que Israel, bajo el comando de su caudillo llamado Jesús, se liberara de la opresión romana y empezara a conquistar a todos los pueblos. Eso es lo que estaba en la mente de ellos. Lo querían hacer rey con esos motivos. Y ellos estaban pensando, Él tiene que ser el principal, Él tiene que ser el gobernante más importante, Él tiene que ser el presidente, pues. Sanidades sin medicinas. Nos olvidamos de la COFEPRIS y de todas esas cosas. Todas las bodegas de alimento. Si eso hizo con 2 panes y 5 peces, ¿qué hará con un barco de pescado? No, pues a toda la república la va a alimentar. La República de Israel. ¿Y qué tal si no solo multiplica peces y panes? ¿Qué tal si multiplica casas, billetes, monedas? El nivel de sabrá Dios hasta dónde llegó la locura de todos esos hombres, ¿no? Muchacho, vete a la casa, rápido, tráete cualquier cosa de valor, a ver si, ¿no? Nos toca la multiplicación. Jesús no vino a multiplicar patrimonios, no vino a multiplicar el PIB de las naciones, ni enriquecer familias. Cristo vino porque había un severo problema de perdición en la humanidad.
La gente esclavizada al pecado, sometida al yugo de Satanás, destruyendo sus propias vidas, la vida de sus familias. Y lo que es peor, cuando murieran, irse al infierno por la eternidad. Pero Cristo vino para traer salvación y reconciliación. Esta gente dijo, ese profeta que había de venir, ¿cómo no votamos por él antes, no? Error. Jesucristo no vino a eso, hermanos. Y Jesucristo no es un líder político, no es un hombre de prosperidad. Cierto es que entregar nuestra vida a Él nos bendice espiritualmente y también nos bendice materialmente, pero conforme a sus propósitos, sus tiempos, no conforme a nuestros caprichos, hermanos. Cierto es que Él nos puede llevar a la prosperidad, a la sanidad, a la reconciliación también con nuestras familias, hijos, esposas, lo que sea, pero ese no fue su propósito al venir. Si yo le digo a la gente, oiga, usted tiene que entregar su vida a Cristo y va a ver, entonces cómo Jesús va a darle prosperidad a sus negocios, yo estoy predicando un evangelio falso. Yo tendría que decirle a la gente, usted está con sus 2 piececitos metidos en el infierno, porque usted cree que en la Santa Muerte, en los santos y un montón de cosas que no están en la palabra de Dios. Y hay que predicar, hermanos. Dicho sea de paso, en nuestra serie que tenemos los jueves, estamos hablando acerca de las herramientas de evangelización. Yo le animo a venir porque estamos reentrenándonos en la evangelización de los perdidos. Pero bueno, entonces fíjese, la gente tenía la idea más o menos atinada, Jesús es el profeta que había de venir, pero no entendían a qué tenía que venir. ¿A qué tenía que venir? Dice Marcos 8:28. Ellos respondieron, cuando Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Y otros dicen que eres alguno de los profetas. Mire, hay un común denominador en estas respuestas. Y es que todas las respuestas de la gente estaban cargadas de misticismo. Porque Juan el Bautista ya había sido decapitado. Así que la gente opinara que Jesús era Juan el Bautista, estaban asumiendo como, no, el espíritu de Juan el Bautista de algún lado voló y se le metió a este hombre y está haciendo milagros. Otros pensaban, no, Elías resucitó. Y como no tenían fotos de Elías, pensaban, no, él tiene que ser Elías resucitado. Pero vea, misticismo. Y otros más decían, alguno de los profetas. ¿Cuál profeta del Antiguo Testamento pudo haber estado vivo cuando Jesús encarnó? Ninguno. Así que estaban pensando como, no, quién sabe si es Miqueas o Isaías o Jeremías, profetas que habían vivido hace 500 años. Yo encuentro que en la mente de toda la gente había una percepción ni siquiera religiosa, simplemente mística, respecto de quién es Jesús. Para toda esta gente, saber que Jesús hacía milagros por la mano de Dios no fue suficiente para tener la percepción correcta, no solo de su identidad, sino también de su obra. Toda esta gente, hermanos, que convivió con Jesús mientras Él predicó, hizo milagros, no perdamos de vista que eran judíos y que como tal ellos tenían un cierto conocimiento de la Escritura. Ellos sí, a diferencia de mucha gente religiosa de hoy que no conoce la Biblia, los judíos de la época de Cristo sí conocían las profecías del Antiguo Testamento. Era gente que estaba habituada y estaba entrenada en el conocimiento, no eran maestros, el común de la gente no eran maestros, pero tenían un conocimiento bíblico más o menos entrenados. Pero yo veo que el conocimiento bíblico que tenían, combinado con la experiencia de ver el poder de Jesús y sus predicaciones o escucharlas, no les bastó
para llegar a concluir apropiadamente que Jesús no solo era el Mesías, no solo era el Hijo de Dios, sino que había venido a ofrecer perdón de pecados y reconciliación con Dios. No bastó, hermanos. La gente tenía más o menos percepción de quién es Cristo, pero no llegaron a aterrizar apropiadamente sus ideas. Fíjense, Juan 12:34, si me acompaña ahí. Juan 12:34, un poco más adelante de lo que ocurre en el pasaje que estábamos leyendo, le respondió a la gente, Jesús le responde a la gente, le respondió la gente a Jesús: nosotros hemos oído de la ley, es decir, de la Escritura, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Mire, Cristo estaba diciendo que el Mesías tenía que ser asesinado. Pero para la mente judía, que tenía un cierto conocimiento bíblico, ellos les hacía un choque intelectual las palabras de Cristo con su conocimiento bíblico, porque para la cultura y la mente de ellos, el Mesías tenía que ser un caudillo invencible. Por eso ellos le dicen: oye, a ver, nosotros hemos oído, cuando vamos a la iglesia hemos oído, se nos ha predicado que el Cristo, es decir, que el Mesías permanece para siempre. Es decir, que Él, una vez que venga, viene para triunfar. Él no va a perder ninguna batalla, Él va a ganarlas todas. Y Jesús les está diciendo: es necesario que asesinen al Mesías. Para ellos era un choque intelectual. Así que le dicen: a ver, tú, Jesús, pero ¿cómo tú te atreves a decir esas cosas? ¿Cómo que es necesario de que el Hijo del Hombre sea levantado, entiéndase, asesinado, y después levantado en la cruz? Pero mire, es obvio que era más fácil creer en un Mesías superpoderoso, invencible, que creer en un Mesías que iba a ser asesinado. Pero aunque el Mesías iba a ser asesinado, hermanos, eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Hay una cosa que hasta el día de hoy muchos eruditos judíos no logran discernir, que en las profecías donde se habla de la llegada de el Cristo, si uno no lee con detenimiento, no se va a percatar que está hablando de dos momentos distintos de la llegada del Mesías. Es decir, están profetizadas dos venidas del Mesías. La primera llegada del Mesías fue como vino Jesús como cordero, inocente, llevado al matadero, sacrificado para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Pero va a venir por segunda vez. Y ahí sí, en esa segunda vez, ya no viene como cordero, hermanos. Ahí Cristo viene como león, viene como juez, viene con vara de hierro a juzgar a las naciones, a toda la maldad de este planeta, que dicho sea de paso es bastante. No se pudre este planeta de maldad porque todavía hay luz, porque todavía vemos los que predicamos la verdad, porque todavía vemos los que vivimos distinto a las reglas de este mundo. Vamos a contracultura. Por eso no se termina de podrir este planeta. Pero uno tiene que entender, hermanos, nosotros somos la luz de este mundo y la tenemos que evangelizar hasta que venga Cristo por segunda vez. Por eso los judíos, ellos pensaban que el Mesías venía una vez y venía para conquistar y establecerse como emperador invencible. Pero ahí estaba, hermanos, en las profecías, en los salmos y en las profecías de Isaías y de muchos otros profetas, anunciaban que el Mesías venía a sufrir, a padecer, a morir y a resucitar al tercer día. Todo eso lo vamos a estar viendo también la semana que entra, que va a ser como la parte 2 de este sermón. Así que le animo, venga, no se pierda la continuación de este sermón el otro domingo. Olvídese el carnaval, después vea el resumen en la tele.
Y si va a ir, vaya para evangelizar. ¿Ok? Pero no es sabio ir, no es sabio participar de eso. Así que, fíjese, dice Juan 12:36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y estas cosas habló Jesús, se fue y se ocultó de ellos. Llegó un punto donde Cristo dijo, esa gente no entiende nada, de poco les sirve ir a la iglesia si no terminan de entender cuál es la misión del Cristo, el Mesías. Así que les dice, miren, todavía queda un poco de mi tiempo en esta tierra, de mi ministerio. Entre tanto que la luz está entre ustedes, crean en la luz. Pero Jesús sabía que esta gente no iba a creer, así que, dice la Escritura, fue y se ocultó de ellos. Juan 12:37 dice, Juan 12:37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y aclaro, no creían lo correcto. Porque sí creían algo, creían que era el Mesías que había de venir, lo dijeron en el capítulo 6. Creían que era el Mesías que había de venir, pero no creían que venía para traer perdón de pecados. No aceptaban que él tenía que venir a morir a una cruz. Por eso dice la Escritura, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Verso 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Estaba profetizado que esta gente iba a tener una incapacidad espiritual, no intelectual, incapacidad espiritual para discernir la identidad de Jesús. A Jesús no le sorprendió, hermanos, saber que la gente tenía diversas opiniones y que todas las opiniones eran carnales, místicas. Dice Marcos 8:29. Viene la parte que fue más difícil para ellos, porque la primera parte estaba papita, ¿no? A ver, ¿cuántas preguntas vienen en el examen? 2. ¿Cuál es la primera? ¿Qué dice la gente que es Jesús? Y tú pones ahí cualquier rollo, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Y pasaste? Ahí está, esa era la parte complicada. Entonces él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Ustedes quién dicen? O sea, ustedes los 12, ¿quién dicen que soy? Lo que la gente dice respecto de Jesús puede estar mal. Lo que dicen los documentales de internet puede estar mal. Lo que dice el Nat Geo, que porque las tumbas, que las excavaciones, puede estar mal. Lo que dice tu suegra, tu esposa, tus hijos, tus compadres, puede estar mal. Respecto a la pregunta, ¿quién es Jesús? Lo importante para ti es lo que tú opines de quién es Jesús. Esa es la pregunta que tú tienes que contestar y preocúpate por contestarla bien. No solo de una manera intelectual, sino como dice la Escritura, creyendo, manteniéndote en la fe en Dios, viviendo de una manera que demuestra que crees que Él es el Hijo de Dios y que como crees esa verdad, entonces vives en sumisión a su palabra, en obediencia a sus estatutos. Entonces tú respondes apropiadamente, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién dices tú que es Jesús? Mire, yo le dije al inicio de este sermón que ellos llevaban ya más de 2 años con Cristo para cuando nuestro Señor lanza este par de preguntas. Más de 2 años de los discípulos pegados al Maestro. Obviamente no se podían perder ningún sermón. Pudiese ser que alguno de vez en vez se durmiera, ¿no? No como usted, no, pero puede ser que alguno de ellos, cansados, como, ¿no? Y con los ojos así parpadeando rápido, porque te quieres resistir. Además en Israel no tomaban café.
Pero puede ser, ¿no? Y entonces 2 años viendo y escuchando al maestro, y de repente Cristo les dice: a ver, mijos, ya llevan más de 2 años conmigo. ¿Quién soy para ustedes? ¿Quién soy para ustedes? Como si tú tuvieras un encuentro con el Señor y Jesús te dijera: a ver, fulanito, ¿llevas más de 2 años viniendo a Casa de Oración Veracruz? ¿Cómo sabes? Dios lo sabe. ¿Quién soy yo para ti? No, bueno, sí tengo 2 años yendo a la iglesia, pero no siempre pongo atención. O sea, es que el pastor habla muy rápido, no le entiendo su tono y mi Biblia tiene partes borradas y tachoneadas. ¿Qué contestarías tú? Si tú tuvieras un encuentro con Cristo y Jesús te preguntara: a ver, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién dice la gente que soy yo? Porque es lo primero que te va a preguntar Jesús. A ver, ¿quién dice la gente de tu casa que soy yo? ¿Quién dice tu esposa que soy yo? No, mi esposa dice que tú eres el que me va a cambiar. Mis hijos dicen que tú eres el que les vas a dar los tenis que quieren y la ropa que quieren. Y bueno, ok, eso dicen ellos. ¿Y tú quién dices que soy? ¿Tú quién dices que soy? Hermanos, no importa lo que diga la gente que está a nuestro alrededor, lo que conteste. Es la responsabilidad de cada uno creer lo correcto respecto de la identidad de Cristo, de Jesús. Tener clara la identidad de Jesús nos prepara para cualquier prueba que pueda sobrevenir. Si ya habían pasado más de 2 años en el momento que Cristo lanza esta pregunta, es porque algunos estudiosos piensan que le faltaba entre 6 y 7 meses para llegar al episodio de la cruz. ¿Okay? Cuando Cristo les pregunta esto, faltan pocos meses para que lo maten, para que lo asesinen los romanos por pedido de los judíos. Así que para nuestro Señor se logra ver aquí que era importante que los discípulos ya a estas alturas del partido tuvieran clara quién era Jesús. Que para ellos la identidad de Cristo estuviera ya bien alineada. ¿Por qué es importante? Porque cuando vienen las pruebas de la vida o la persecución por causa de la fe, si tú no estás bien cierto de quién es Cristo para ti, vas a claudicar. Si los discípulos no tenían claro quién era Jesús, cuando lo toman y lo asesinan en el madero, hermanos, ellos hubieran regresado a su pueblo y nunca más hubieran vuelto. Cierto es que se mantuvieron ocultos porque tenían miedo de que les hicieran lo mismo. Pero en el corazón de los 11, porque el traidor obviamente murió, pero en el corazón de los 11 había esta certeza: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Oye, pero lo mataron. Sí, pero Él es el Hijo de Dios. Tenemos que esperar. Algo tiene que pasar, porque todavía no tenían perfectamente claro que iba a resucitar el tercer día. Pero tener clara la identidad de quién era su maestro los mantuvo fieles. ¿Cómo te vas a mantener tú fiel en la prueba, en la persecución? Si tú tienes claro: no, Jesús es Dios. Pero si para ti Jesús no es Dios, cuando tienes un problema, vas a aventar tu fe al aire. Vas a dejar de venir, vas a dejar de congregarte, vas a dejar de buscar a Dios. Si para ti Jesús no es el Hijo de Dios que merece que le entregues tu vida, que le adores, que le sirvas, cuando lleguen los problemas vas a claudicar. No solo es importante porque define tu eternidad, también es importante porque desde aquí, hermanos, tú puedes abandonar el camino estrecho, el camino angosto. Marcos 8:29 dice: entonces Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Respondiendo Pedro le dijo: ¿tú eres el Cristo? La respuesta de Pedro en representación de los otros 11 fue correcta, hermanos. Ellos estaban persuadidos ya en este momento de la identidad de Jesús, aunque esto no implicaba
que la fe de los discípulos fuera una fe perfecta, porque después iban a venir pruebas y ellos iban a fallar en las pruebas. Pero el asunto no se trata de no fallar en las pruebas, sino que aun cuando fallamos en la prueba, volvemos siempre a Dios. Porque sabemos no hay otro camino. ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Si tú no tienes esa certeza, hermanos, aún, no solo en la prueba, incluso en el tropiezo de la prueba, vas a abandonar la fe. Por eso Jesús los afirmó esta tarde. Les dijo, no solo quién dice la gente que soy yo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro contesta apropiadamente, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Esa convicción los mantuvo, hermanos, como nos mantiene a todos los cristianos el día de hoy. Nadie seguiría en el camino de la fe siendo un camino tan lleno de adversidades, problemas, persecuciones, críticas, rechazos y un montón de cosas. ¿Por qué seguiríamos en nuestro sano juicio el camino de la fe si Jesús no fuera el Hijo de Dios? No tendría ningún sentido. Pero nos mantenemos en la fe a pesar de que enfermamos, a pesar de que tenemos problemas, a pesar de que hay momentos de prueba económica, a pesar de que nos critica la familia, a pesar de que se nos alejan los amigos, porque no importa todo lo que perdamos en lo natural, si Él es Dios, yo me tengo que mantener con Él. Si yo abandono el camino, estoy abandonando la salvación. No estoy abandonando a un profeta, no estoy abandonando a un hombre que hace milagros, no estoy abandonando a mi ejemplo de ética y de moral, no estoy abandonando a un tremendo líder de multitudes. No, si yo abandono el camino, estoy abandonando la salvación, la vida eterna. Esa convicción nos mantiene en la fe correcta, hermanos. Marcos 8:30 dice, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Para los discípulos pudo haber sido un poco desconcertante pensar, ¿por qué Jesús no quiere que le digamos a la gente que Él es el Cristo? Si esa es la respuesta correcta. Bueno, a la gente no le faltaba información. La gente ya lo había escuchado por mucho tiempo predicar. La gente ya lo había visto hacer cualquier cantidad de milagros. Pero aún así ellos tenían su percepción carnal de las cosas. Lo querían tomar para hacerlo rey, sí, pero un rey que trajera respuesta material. No un rey que trajera reconciliación espiritual y perdón de pecados. Porque mire, Dios puede hacer cualquier cantidad de milagros en nuestra vida. Cualquier cantidad de milagros. Dios no está limitado en su poder, pero también Dios es sabio y Él sabe que mucha gente después de los milagros se van a ir en su doctrina respecto de quién es Jesús. Porque para la muchedumbre los milagros solo los hundió más en su percepción equivocada de a qué vino Cristo. Triste sería que hubiera gente siguiendo a nuestro Señor en la iglesia cristiana solo porque está esperando a ver si me multiplica algo, a ver si me sana de esto, si me sana de lo otro. Yo traje las acciones que tengo de la empresa donde invertí, a ver si me las multiplica, o un billete, o que me dé la gracia de sacarme la lotería 2 veces, como algunos acostumbran en Veracruz. A la muchedumbre no le faltaba conocimiento ni manifestaciones de poder o de autoridad de parte de Cristo. Eso ya lo habían vivido por más de 2 años. Pero a pesar de todo lo bueno que Dios hizo, Jesús hizo, no querían creer lo correcto. Ellos querían creer lo que querían creer. Así que Jesús les dice, miren, ya ni les digan nada a la gente. Ya no les digan nada. Porque además se tenían que cumplir las profecías del rechazo del Mesías. Conclusión, hermanos. Tener una percepción errada de quién es Jesús, hacer de Cristo tu
profeta, pero no tu rey personal, al cual tú servirle, adorarle y entregarle toda tu vida. Si tú no tienes la identidad clara de Cristo y su obra por la cual Él vino a encarnarse, eso va a afectar tu eternidad. La gente puede tener cualquier cantidad de opiniones y respuestas a esta pregunta: ¿quién es Jesús? Pero tú debes de preocuparte por tener claro que para ti Jesús sea el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, entrégale tu vida, entrégale tu alma, entrégale tu tiempo, tu talento, todo tu ser. Sírvele con todo lo que tú tienes, con todas tus fuerzas, con todo tu talento, con todo tu tiempo, con tu familia, con tu inteligencia, con todo. Sírvele a Jesús. Si Él es el Hijo de Dios, entrégate a Él, hermanos, y ríndete a Él para el perdón de pecados, reconciliación con el Padre y vida eterna. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y yo quiero invitarle que en su lugar cierre sus ojos un momento y piense para usted mismo en esta pregunta. Sea honesto con usted mismo. ¿Quién es Jesús para usted? ¿De verdad usted lo ha hecho el Dios de su vida? ¿El Rey de su vida? ¿Quién es Jesús para usted, hermano? Piense si sus acciones, sus palabras, sus prioridades, y por sus prioridades y sus compromisos, verdaderamente Jesús es Dios para usted. ¿Quién es Jesús para usted? Si usted no ha llegado a esa conclusión de que Jesús es Dios en su vida, este es el momento. Este es el momento en el que usted puede decirle: Señor, quizás tengo tanto tiempo escuchando predicaciones, sermones, yendo a la iglesia, pero yo he creído que tú eres una religión. Yo he creído que tú eres un hombre que prospera a la gente, pero no he reconocido mi maldad, no he reconocido mi pecado, ni mi condición caída, de la cual yo necesito ser salvado. Solo la fe en Jesús, el Hijo de Dios, manteniéndonos en esa verdad, nos dará acceso a la presencia del Padre, nos dará la salvación, nos dará la vida eterna. Te pido, Señor, por todos mis hermanos esta tarde, llévales a la reflexión, Señor, de que tú eres Dios y que como tal tú mereces ser adorado y servido con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, Señor. Como tal tú eres digno de que nos rindamos a ti, Señor, en todos los sentidos. Revélate, Señor. Revélate a cada hombre, a cada mujer, a cada jovencita, a cada jovencito que está aquí, Señor. Muéstrate como el Dios que eres. Que no sigan una religión, que te busquen a ti, al Dios vivo, al Dios verdadero, al único, al fiel y sabio y todopoderoso Dios. A ti, Señor Jesús, a ti te buscamos, Cristo, a ti te buscamos,
No te buscamos para que traigas respuesta material. No te queremos hacer rey para que bendigas económicamente nuestras vidas. No, Señor. Queremos que señorees en nuestro corazón. Que tú gobiernes en nuestra alma, Señor. Que pongas orden tú en las prioridades de nuestra vida. Y que nos sanes de toda enfermedad espiritual. Que nos aleje, que nos quiera alejar de la presencia de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Santo eres, Señor, nada se compara a ti, mi libertador, eres el principio y el fin, mi redentor, fuiste a la cruz por mí. Tan sublime amor derramaste sobre mí. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiese tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiese tu nombre, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti. Lo confieso con mis labios que tú eres Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Santo eres, Señor, y nada se compara a ti. Mi libertador, eres el principio y el fin, mi redentor, fuiste a la cruz por mí. Tan sublime amor derramaste sobre mí. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiese tu nombre,
alabanza es para ti, porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiese tu nombre, mi alabanza es para. Dile una vez más, porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiese tu nombre, mi alabanza es para. Mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti, 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 mi Jesús. Es para ti. 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 Gracias, Señor. Tú, Señor Jesús, eres para esta iglesia el Cristo, el Hijo de Dios. Tú, Señor Jesús, eres para nosotros el Cristo, el Hijo de Dios. Y para ti vamos a vivir. Tú diste tu vida por nosotros en la cruz. Nosotros daremos la nuestra por ti, Señor. Viviremos para honrarte, adorarte y servirte con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, Señor. Digno eres tú, Señor, el Hijo de Dios, Dios encarnado, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Eres tú, Señor Jesús, el Mesías que había de venir al mundo, que vino y dio su vida en rescate por todo el mundo, por todos los pecadores. Te amamos, Jesús, te adoramos, Cristo. Te damos gracias, Padre Santo, por la vida de Jesús, por haber enviado a tu Hijo a morir a la cruz. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú vives en nuestros corazones y tú nos ayudas en la debilidad a vivir para honrar a nuestro Maestro, a nuestro Salvador, a nuestro Rey, a nuestro Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.